Buenos días, alumnos, profesores, bueno, y también a nuestros padres y apoderados, si es que ellos pueden ver el video más tarde. Hoy día quisiera partir con una pregunta. ¿Realmente a quién pertenecen los niños? Es una pregunta con la que plantea el libro La guerra contra los niños, como les comenté hace un par de semanas atrás. Y hoy día vamos a ver que en nuestra sociedad hay un ataque constante de la cultura en contra de nuestros hijos. Y no se limita solo a una institución, sino que ese ataque aparece en ideologías que niegan el diseño que Dios dio. Aparece a través de educadores, inclusive que presentan sus vidas y sus convicciones personales como un modelo moral, que claramente no lo son a la luz de la Escritura y a la luz de Dios. Aparece en sectores del área de la salud, que lamentablemente promueven intervenciones quirúrgicas que son irreversibles en cambios de sexo o otras cosas. Aparece también a través de los dibujos animados, en donde vemos programas de televisión influidos y que influencian hacia esa ideología de género. Lo vemos en la música, lo vemos en los planes de estudio de gobiernos que son francamente ateos. Lo vemos también en libros que van dirigidos a los más pequeños, en donde se ideologiza y en donde se cambia el diseño que Dios ha dado. Y el problema, chiquillos, como ya se lo he mencionado antes, no consiste simplemente en que los niños encuentren ideas nuevas. El problema es que toda la educación transmite una visión de la verdad. La verdad del ser humano, la verdad del bien y la verdad del mal. Y el objetivo de todo este ataque que se presenta en nuestra sociedad el día de hoy es que las mentes jóvenes de los niños y de los jóvenes sean modeladas, sean moldeadas para que consideren normal y saludable lo que antes se consideraba malo, para que consideren bueno aquello que la Escritura define como pecado, mientras se les convence de que los valores bíblicos son malos, de que los valores bíblicos son perjudiciales para ustedes. Y el problema es que se ha invertido lo moral. Hoy día a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Lo que antes avergonzaba a una persona, hoy día se considera valioso. Hay una nueva tendencia que yo creo que ustedes la conocen, en donde los jóvenes hacen cosas que son vergonzosas y mientras más vergonzoso es mejor. Lo que antes se consideraba algo vergonzoso, hoy día es algo que saca aplausos. No recuerdo la palabra ahora, seguramente ustedes la conocen, pero mis hijos me han contado de esa tendencia. Por lo tanto, el campo de batalla en esta generación, chiquillos, es su mente, es su conciencia. Y es ahí en donde entra nuestra responsabilidad. Porque nuestra responsabilidad como institución, como colegio, es desenmascarar la mentira con la verdad. Los resultados están delante de nosotros. Los resultados ustedes lo pueden ver todos los días. Vemos familias quebradas. Vemos matrimonios fracturados. Vemos hijos abandonados. Vemos una confusión acerca de la identidad de la persona. No sabemos realmente qué somos. Vemos una pérdida de responsabilidad de aquellos a quien Dios encargó ciertas vidas. Vemos también inclusive adicciones, vemos violencia, vemos cuadros depresivos, vemos personas que se quieren suicidar, vemos una sociedad en la cada cual pretende definir por sí mismo el bien y el mal. Y finalmente es producto de que nosotros nos hemos alejado del Señor. Es producto de que han lavado nuestra mente ideologías que han cambiado lo que es bueno a malo. Y no digo que cada tragedia en cada vida y en cada familia tenga una sola razón. Lo que digo y afirmo es que la cultura que se aparta de Dios y que aparta de Dios de sí misma, inevitablemente lo que va a hacer es herir a aquellas personas a las que quiere amar y servir. Es por esto que 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne,
No luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros no estamos luchando con personas en carne. Esta lucha, esta guerra contra ustedes no es una guerra que se haga cuerpo a cuerpo. Es una guerra que se hace a través de la mente. Dice el versículo 5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad como institución, dar la batalla en tu mente, en tu corazón, con la verdad, porque se han levantado fortalezas en esta sociedad que han cambiado tu percepción de lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso nuestra responsabilidad como colegio no es responder con odio, ni tampoco con violencia, como algunos piensan, sino nuestra responsabilidad como colegio es desenmascarar las mentiras mediante la verdad. Enseñar a pensar bíblicamente a nuestros alumnos. Enseñar a discernir entre lo bueno y lo malo a la luz de la Escritura. Y llevar a cada pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y la primera verdad es esta. Niños, niñas, jóvenes y jovencitos, profesores y profesoras, los niños pertenecen a Dios. Esa es la primera verdad. Los niños pertenecen a Dios. Él dice a los pequeños de Israel en Ezequiel 16:21, para que mataras a mis hijos, dice. A mis hijos, no le dice a vuestros hijos o a sus hijos, dice a mis hijos, y se los ofrecieras a los ídolos, haciéndolos pasar por fuego. En el Salmo 127:3 el salmista dice, un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Fíjense cómo el salmista lo define, es un don de Dios, es un don del Señor. ¿Qué cosa? Los hijos. Los niños, estimados comunidad educativa, no son del Estado. Los niños no son de una ideología. Los niños no son de un mercado. Los niños ni siquiera son de sus propios padres. Los niños son de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Dios los confía a sus padres como un don precioso, como dice el salmista, y a una mayordomía sagrada. Los niños son de Dios. Es por eso que la responsabilidad principal de formarlo corresponde a los padres. En Deuteronomio 6 veíamos la semana antepasada, cuando Dios le dice a través de Moisés a su pueblo, le dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Estas cosas que yo te mando las enseñarás a tus hijos, porque tus hijos son míos. Son míos, son mis hijos. Y los padres debían criarlo, como dice Efesios 6:4, en la disciplina e instrucción del Señor. Efesios 6:4 nos manda que nosotros no debemos provocar a ira a nuestros hijos, sino que debemos criarlo en la disciplina e instrucción del Señor, no la nuestra. Es por esto que el colegio acompaña en esa crianza. El colegio sirve a las familias, pero el colegio nunca va a reemplazar el llamado que Dios hace a los padres. Yo no puedo delegar la responsabilidad que yo tengo como padre en el colegio. Yo no puedo delegar la responsabilidad que tengo como padre en la iglesia. Ni siquiera la iglesia es responsable de los hijos. Soy yo como padre. Por lo tanto, padres, no entreguen pasivamente la conciencia de sus hijos a una pantalla. No entreguen la conciencia de sus hijos a una moda o a una institución. Conozcan lo que sus hijos están viendo en esas pantallas. Conozcan lo que sus hijos están pensando y cuestionándose. Escuchen sus preguntas e instruyanlos con paciencia en el camino, en la amonestación del Señor, en la instrucción del Señor. Y por último, muéstrenle con sus vidas
la palabra de Dios viva y verdadera. Así como en el libro de Efesios se nos muestra que el esposo, es como Cristo que amó a su iglesia, a su esposa y murió por ella. Y la esposa es reflejo de la iglesia que obedece y se somete a su Señor y ama a su Señor. Es que los padres muestran a Cristo y la iglesia en su casa. Y la advertencia la recogemos al igual o basándonos en el pueblo de Israel. Y con esto voy a hacer un breve resumen de lo que sucedió con Israel. Porque Israel tuvo una generación que no enseñó a sus hijos. Fíjense que Israel recibió una orden clara de Dios. Dice que amaran a Dios, que guardaran su palabra y que las enseñaran generación tras generación. En Deuteronomio 6, 4 al 9, dice en el verso 7 principalmente: las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Dios mandó a Israel a enseñar a sus hijos su ley, su verdad, sus principios, sus estatutos, su palabra. Pero después de Josué surgió una generación que no conocía al Señor, ni obró para que sus hijos lo conocieran. Fíjense que en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 10, dice: también toda aquella generación fue reunida a sus padres. Y eso quiere decir que toda esa generación murió. Toda esa generación se reunió con sus padres. Luego dice: y se levantó otra generación, es decir, la siguiente generación, después de ellos, escuche bien, que no conocían al Señor. ¿Por qué? Porque la generación que se reunió con sus padres, que murió, no les enseñó al Señor. No les enseñó sus estatutos. No obedeció lo que Dios le mandó a través de Moisés en Deuteronomio. Ni la obra que Él había hecho por Israel. No le recordaron lo que Dios había hecho por ellos. Y noten lo siguiente, chiquillos. Una sola generación, en una sola generación, abandonaron al Señor y sirvieron a otros dioses, a Baal y a Astarot. Fíjense que le leí recién en Jueces capítulo 2, verso 10. El siguiente versículo, que es el 11, dice: entonces, o sea, una vez que esa generación se unió a sus padres, murieron, y esta otra generación no conocía al Señor, ni conocía lo que Dios había hecho por ellos, dice: entonces los israelitas hicieron lo malo. Bastó solo una generación. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, escuche bien, lo abandonaron, y el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. O sea, abandonaron a Dios y siguieron a otros dioses. Se postraron ante ellos, ante esos dioses, y provocaron al Señor, provocaron a ir al Señor, adulteraron contra su Dios. ¿Por qué? Porque la generación anterior no les recordó su palabra, no los instruyó en el camino del Señor, solo una generación. Y agrega el verso 13, dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Pero ¿saben qué sucede con este abandono del Señor? Que esa generación luego repitió generación tras generación. Después vino un ciclo repetido de pecado, más o menos 300 años, en donde hubo pecado, hubo opresión, hubo clamor y después hubo liberación de parte de Dios. Y cada vez el problema era más profundo y más profundo, hasta que el libro concluye, el libro de Jueces, capítulo 21, verso 25, diciendo: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Porque no había Dios. Porque Dios lo habían abandonado. Porque los padres de la primera generación no habían enseñado a sus hijos. Y sus hijos no enseñaron a sus hijos. Y luego a sus hijos a sus hijos. Y así repitieron el pecado generación tras generación. Y esa verdad no solamente es lo que vamos a ver esta mañana. Esta verdad es que cuando una generación no transmite la verdad a la siguiente generación, los hijos crecen dentro de una cultura cada vez más oscura. Israel comenzó a adorar a otros dioses. Y Dios se lo había advertido. En Deuteronomio 18:9, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da,
Dice, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No las aprenderás porque, chiquillos, el pecado se aprende. No sea hallado en ti que hagas pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Fíjense que esto sorprende, porque fue tal el descarrío de este pueblo que empezaron a adoptar la cultura pagana de los cananeos. Levítico nos da un poco más de luz acerca de pasar a sus hijos por fuego. Dice en el 18:21, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No ofrecerás a tu hijo como ofrenda. Chiquillos, fue tal el descarrío de este pueblo que empezaron a ofrecer a sus hijos vivos, quemados, a dioses paganos. Los asesinaban. Los asesinaban, porque era la cultura de los cananeos. Y usted dice, ¿pero cómo pueden hacer eso? Porque el descarrío va de generación a generación. Yo no podría entregar a uno de mis hijos para ser quemado en fuego. Sin embargo, Israel imitó a los pueblos paganos, ofreció a sus hijos en holocausto a dioses falsos. Y esto no era una metáfora. Esto no es una representación espiritual. No es algo que metafóricamente está diciendo el profeta Jeremías. No, sino que es algo real. Ellos quemaban vivos a sus hijos. Levantaron Tofet, que es el lugar donde se queman los hijos, para quemar a sus hijos y a sus hijas, algo que Dios jamás había mandado. En Jeremías 7:31 dice, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Ben Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Y dice Dios, lo cual yo no mandé, ni me pasó por la mente, dice, yo nunca les pedí que quemaran a sus hijos, pero ustedes lo están quemando. Y el Señor lo confrontó en Ezequiel, a través del profeta Ezequiel, en Ezequiel 16:20, cuando dice, tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, y se los sacrificaste como alimento. ¿Acaso era poca cosa tus profanaciones para que mataras a mis hijos y los sacrificaras a los ídolos haciéndolos pasar por fuego? Y fíjense, chiquillos, nuevamente aparece esta verdad. Dios le dice, para que mataras a mis hijos, a mis niños, a mis bebés, no a los tuyos, porque no te pertenecen a ti, porque son míos. Y lo más estremecedor es que ellos intentaban combinar su idolatría con apariencia religiosa. Ezequiel declara que hacían pasar a sus hijos por el fuego para alimentar a sus ídolos, y el mismo día que hacían pasar a sus hijos por fuego, que mataban a sus hijos quemados, ese mismo día entraban al tabernáculo, al santuario del Señor, para adorarlo. Era sorprendente. Ezequiel 23:37 dice, porque ambas han cometido adulterio y hay sangre en sus manos. Han cometido adulterio con sus ídolos. Y aún a sus hijos que dieron a luz para mí, han hecho pasar por el fuego. Nuevamente el concepto, han dado a luz para mí, porque son míos. Han hecho pasar por el fuego como alimento para los ídolos. Además, me han hecho esto. Han contaminado mi santuario en ese día y han profanado mi día de reposo. Después de sacrificar a sus hijos, a sus ídolos, entraron en mi santuario el mismo día para profanarlo. Eso fue lo que hicieron en medio de mi casa. Quemaste a mis hijos, mataste a mis hijos y más encima vas a mi casa, a mi templo, a rendirme aparentemente adoración a mí. Y eso es hipocresía. Sacrificaban a los hijos de Dios, sacrificaban a sus niños y luego participaban en el culto público de Israel. Dios rechazó esa devoción hipócrita del judío
No podemos nosotros estar cantando el día domingo y luego entregar a nuestros hijos a los ídolos, a la cultura en donde están viviendo. Eso es hipocresía. La fidelidad, estimados jóvenes, jovencitas, profesores y profesoras, se demuestra también en aquello que nosotros permitimos que nuestros hijos formen su mente. ¿Qué está formando la mente de mis hijos? Yo debo tener cuidado porque no son míos. Y quizá usted me puede decir esta mañana, pero eso es tremendo. Eso es macabro. ¿Cómo pueden ofrecer el sacrificio vivo quemando a sus hijos? Bueno, hoy día tenemos un símil en nuestras ideologías modernas. Hoy día el sacrificio es el aborto. Hoy día vemos ese símil doloroso en nuestra cultura, que es el aborto. Los antiguos ofrecían niños en altares de piedra, pero nuestra sociedad lo que hace, elimina vidas dentro del vientre materno. Nuestra sociedad elimina vidas dentro del lugar que debieran estar más protegidos, nuestros hijos, que es el vientre de su madre. Cambian los instrumentos, cambian las palabras, pero el pecado es el mismo. Sacrificamos a nuestros hijos a dioses paganos. Que una vida pequeña pueda desecharse cuando para aquella persona resulta una inconveniencia, eso es sacrificar a sus hijos. Por lo tanto, la guerra contra los niños, estimados comunidad educativa, comienza en el vientre, no comienza después, comienza en el vientre. Y la Escritura presenta a los niños no nacidos, aquellos que están en el vientre de su madre, como una obra personal de Dios. David ora en el Salmo 139 y dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Y concluye, mi embrión vieron tus ojos. Vieron tus ojos, tú miraste mi embrión, tú estabas preocupado de crearme, de tejerme, de formarme en el vientre de mi madre. Isaías inclusive dice y confiesa que el Señor lo llamó desde el vientre de su madre en Isaías 49. Pablo reconoce que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre en Gálatas 1:15. Dios dijo a Jeremías en Jeremías 1:5, antes que yo te formara en el seno materno, dice, te conocí. Antes que yo te formara en el vientre materno, te conocí. Por lo tanto, el niño que está en gestación, chiquillos, no es una posibilidad de vida, es vida. Es una vida humana, conocida por Dios, formada por Dios y sostenida por Dios. Por eso que debemos nosotros proteger a ese niño en el vientre de su madre, como también debemos acompañar a esa madre con la verdad, debemos acompañar a esa madre con compasión, con ayuda, aunque enfrente miedo, aunque enfrente opresión en su embarazo. Pero como sociedad no lo estamos haciendo. Como sociedad lo que estamos haciendo es destruyendo a sus hijos en su vientre de sus madres. Como sociedad además lo que estamos haciendo una vez nacidos es ideologizando esas mentes y cambiando lo bueno que Dios ha creado en ellos en malo y lo malo en bueno. Estamos destruyendo sus padres, estamos destruyendo sus hogares, estamos destruyendo inclusive sus familias. Es por esto, chiquillos, que quiero terminar con una conclusión que nos alienta. Porque esta enseñanza no termina en la oscuridad de nuestra cultura. Esta enseñanza no termina en esa cultura alejada de Dios, sacrificando a sus hijos a los ídolos, sino al contrario. Quiero terminar con la ternura de mi Señor Jesucristo. Porque cuando llevaron a los niños al Señor Jesús, los discípulos, la primera reacción que tuvieron al ver a estos padres que traían a sus hijos al Señor Jesús, ya que había una costumbre en el pueblo de Israel en donde el rabino oraba por el niño, lo bendecía y lo tocaba. Ellos llevaron a sus hijos a donde el Señor Jesús, porque ellos habían visto que el Señor Jesús había sanado y tenía poder. Los discípulos lo que hicieron fue apartar a los niños de él. Y el Señor Jesús responde así en Marcos 10:13. Traían a los niños a Jesús para que Él los tocara. Pero los discípulos lo reprendieron. Cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo, dejen a los niños, vengan a mí
No se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, los bendecía, poniéndolos las manos sobre ellos. Niños, el mundo, el enemigo, lo que quiere y lo que quiso fue destruirte en el vientre de tu madre. Jesús lo que hizo fue tomarte en sus brazos y bendecirte. A través de tus padres, a través de su palabra, a través de iglesias buenas, correctas, con sana doctrina. Jesús tomó a estos niños en sus brazos y los abrazó, los bendijo. Jesús no considera a los niños como una interrupción en la vida de un adulto. Jesús no considera a los niños como una carga. Él los consideraba una bendición, abrazándolos y mostrando en ellos la confianza humilde que debe tener todo aquel que quiera heredar el reino de Dios. Alumnos, ninguno de ustedes es un accidente. Ninguno de ustedes es el producto del mercado. Ninguno de ustedes no tiene identidad. Identidad que otros quieren fabricar sobre ustedes. Fueron creados por Dios. Fueron conocidos por Dios. Y ustedes necesitan conocer a Jesucristo. Oro y ruego a Dios que cada uno de ustedes tenga hogares en donde sus padres obedezcan lo que Dios manda en Deuteronomio. Pero si no es así, tienes un colegio en donde hay profesores, hay profesoras que conocen a Dios y te pueden enseñar acerca de Él. Profesores, enseñar es cuidar el alma de los alumnos. Cada palabra, cada ejemplo, cada comentario va a dejar una huella en aquellos alumnos. Y espero que esa huella sea en dirección a Jesucristo. Padres, sus hijos son herencia del Señor. No son tu herencia, son la herencia de Él, son el don de Él que lo depositó en tus manos. Edúcalos, enséñales la ley del Señor. Dios te los confió temporalmente sobre tus manos. Ámalos, protégelos, escúchalos, disciplínalos y amonéstalos en el Señor. Llévalos a Cristo a través de su palabra. Y nosotros como comunidad escolar debemos sostener juntos esta verdad. Y la verdad es, los niños pertenecen a Dios. No a un Estado, no a un colegio, no a una familia, no a los padres. Y ninguno de nosotros podemos impedirle que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Dios les bendiga.